Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del Mundial Sub-20. Un torneo que para mí es sumamente interesante, que siempre me pareció muy bueno para ver los jóvenes que se vienen, las promesas que vamos a ver dentro de unos años en los mejores clubes de Europa, en los mejores clubes de Sudamérica, pero que sin embargo también en los últimos años, en las últimas ediciones, ha arrastrado una problemática que para mí no tiene solución si no hay un cambio de raíz, que es que los equipos no quieren prestar a los jugadores, por lo cual obviamente como no están en obligación de cederlos, no lo hacen porque los pierden por muchos partidos y después el torneo termina yendo con futbolistas de mucho menos jerarquía y de mucho menos nivel del que debería tener. ¿Qué se podría hacer? ¿Qué debería cambiar? Bueno, vamos a hablar un poco respecto a eso a lo largo del video, así que espero que les guste mucho, que se suscriban al canal activando la campanita y que me dejen su opinión en los comentarios y que sin dar muchas vueltas comenzamos con la idea del mismo. El 27 de septiembre se va a dar inicio a una nueva edición del Mundial Sub-20. Un mundial que se va a estar disputando en Chile, lo cual lo hace muy interesante, sobre todo para las selecciones sudamericanas y sus aspiraciones de llegar lo más lejos posible, y en el cual van a estar, por ejemplo, la selección argentina, Brasil, Chile y Colombia representando a Conmebol. Vamos a tener a España, a Francia, Italia, Noruega representando a la UEFA, a México, por ejemplo, representando a CONCACAF, junto también con los Estados Unidos, Paraguay, no me la quiero olvidar, también representando a Conmebol, y por ejemplo alguna que otra selección que siempre puede llegar a dar la sorpresa, como son las selecciones africanas. Nigeria, que es una experta en las categorías juveniles, Marruecos, Egipto, Sudáfrica y demás. Un torneo, vuelvo a repetir, que me parece muy interesante y un torneo en el cual siempre está abierto a sorpresas, selecciones que no conocemos, que no tenemos ni idea, a diferencia de lo que quizás ocurre a nivel mayor, donde es todo mucho más predecible, porque ya conocemos a los jugadores, sabemos de dónde provienen y hay una diferencia mucho más grande de talento individual entre una selección y otra. Acá realmente el panorama es muy abierto. Francia puede perder en primera ronda frente a Panamá, Brasil puede caer en primera ronda frente a Sudáfrica, o sea, realmente acá la diferencia se achica mucho más. La brecha entre los jóvenes y los que ya son profesionales consagrados es mucho menos amplia, entonces el torneo para mí se hace mucho más interesante. Sin embargo, en este contexto tenemos un problema que no viene simplemente esta Copa del Mundo, sino que se viene arrastrando ya de hace varias ediciones, pero que para mí con el pasar del tiempo, con cada uno de los mundiales que se va disputando, se va agravando todavía más y se va profundizando mucho más, que tiene que ver con los jugadores que van y los que no van. Como sabrán, o si no lo saben se los cuento, a diferencia de lo que ocurre con las selecciones mayores, donde los equipos están obligados por la FIFA a ceder a los futbolistas si los convoca a su selección, en las categorías juveniles, Juegos Olímpicos, por ejemplo, que es Sub-23, Mundial Sub-20, ni hablar Sub-17, no están obligados los equipos a ceder a los jugadores. Entonces, la gran mayoría de los mismos, por no decir prácticamente un 80-90%, toma la decisión de no ceder a los futbolistas, porque los necesitan, porque es mucho tiempo. Estamos hablando de un mundial que aproximadamente dura un mes, entre 27 de septiembre y 19 de octubre, entonces son muchos días en los cuales el jugador no va a estar, sumado al viaje, sumado al cansancio, sumado a que además se juega en el medio del inicio de la temporada. O sea, realmente la fecha no ayuda para nada, el tiempo también que lleva a jugarlo no ayuda para nada, y en muchos casos, y creo que esta es la principal problemática, son jugadores que ya son muy importantes en sus clubes. Creo que ese es el principal problema que tiene hoy en día este Mundial Sub-20 y el cual no ha podido resolver. Lo voy a explicar aplicando a mi selección, a la selección argentina y obviamente también con los casos que he visto en el último tiempo y puntualmente en este Mundial. Si uno se guiara por los jugadores convocables, es decir, que cumplen el requisito de tener menos de 20 años o haber nacido antes de cierta fecha puntualmente que se establece en cada una de las competencias, Argentina, por ejemplo, debería tener o podría convocar tranquilamente a jugadores como, por ejemplo, Franco Mastantuono, hoy en día en el Real Madrid, a Claudio el Diablito Echeverri, jugando en Bayer Leverkusen, a Gianluca Prestiani, jugando en Benfica, a Aaron Anselmino, jugando en el Borussia Dortmund, a Julio Soler jugando en el Bournemouth, por mencionar algunos jugadores, o también a Álvaro Montoro jugando en Botafogo. Más allá de todos los jugadores del fútbol argentino. ¿Qué ocurre?
Estos 6 que mencioné, lo más probable es que ninguno vaya a jugar el Mundial Sub-20. Ya hay algunos equipos que directamente han sido muy claros. Caso, por ejemplo, Borussia Dortmund con Anselmino, que dijo que no lo van a ceder. Lo mismo Benfica con Gianluca Prestiani. Cuando le preguntaron a Xabi Alonso respecto a Franco Mastantuono, dijo que si depende de él, que como les comentaba antes, depende de él, porque Real Madrid tiene la potestad de decir sí o no. A Mastantuono no lo van a ceder porque es un jugador importante y que lo quieren utilizar. Y lo mismo ocurre con Diablito Echeverri, que ahora Simon Rolfes, uno de los directivos importantes del Bayer Leverkusen, ha dicho que también va a permanecer en el conjunto alemán y que no lo piensan ceder. Por lo cual lo más probable es que Argentina, salvo algún que otro joven que esté en la cantera del fútbol europeo, que creo que los tiene, jugando en Barcelona, jugando en Valencia, en Real Madrid y demás, la gran mayoría de los futbolistas que lleve sean jugadores del fútbol argentino. Jugadores que van por un convenio que tiene la AFA con los clubes en los cuales están obligados a cederlos, porque también estoy seguro que la gran mayoría de los clubes del fútbol argentino, si pudieran, tampoco lo cederían, porque hay muchos jugadores que van a estar en la categoría sub-20 que ya son titulares indiscutidos en sus equipos en el fútbol argentino y piezas fundamentales. Maher Carrizo en Vélez, Santiago Andino, por ejemplo, jugando en Godoy Cruz, y muchos más. Entonces acá es donde se plantea la problemática y que no solamente le ocurre a la selección argentina. Porque yo explico lo de Argentina porque lo sigo mucho más de cerca y voy viendo las noticias. Pero estoy seguro que, por ejemplo, en Brasil, Estevao y Endrick no van a estar convocados. Y no porque Brasil no los quiera convocar, sino porque Chelsea y Real Madrid, respectivamente, no quieren saber nada de conceder dos jugadores que son importantes. Hoy en día, además, Estevao siendo titular en la mayoría de los partidos con el Chelsea. Estoy completamente seguro que España no va a convocar a Lamine Yamal y a Pau Cubarsí, fundamentales en el Barcelona hoy en día de Hans Flick. Lo mismo aplica también al caso de Francia. Estoy seguro que no van a convocar ni a Desiré Doué, ni tampoco a Zaire Emery, ni tampoco a Lenny Yoro. 3 jugadores que, si bien cumplen con el requisito de la edad, hace rato que son jugadores importantes en sus equipos y en muchos casos titulares y hasta figuras. Entonces, lo que termina ocurriendo es que los equipos, las selecciones, se tienen que arreglar con lo que pueden. No llevan el equipo A, no llevan el equipo B, sino que en muchos casos terminan llevando el equipo C o el equipo D a estos mundiales de clubes con jugadores que claramente tienen mucha menos calidad y que en situaciones normales no estarían convocados a la selección. Si miramos, por ejemplo, la última final que se jugó del Mundial, que se celebró en Argentina y que fue entre Uruguay, Italia, y justamente Uruguay se terminó consagrando campeona, si vemos el 11 de Uruguay y el 11 de Italia, y si quieren también le sumamos los suplentes, todos los jugadores que hace 2 años, porque esto fue en 2023, cuando Uruguay le ganó en la final a Italia, todos los jugadores que están convocados por ambas selecciones, ninguno hoy en día se ha consolidado en la selección a nivel mayor, lo cual me parece un dato muy interesante y al mismo tiempo un gran problema. Estamos hablando de que Uruguay, con su selección campeona del mundo a nivel sub-20, que debería tener muchos jóvenes talentos pensando a futuro, hoy en día en la selección de Bielsa ninguno tiene lugar. Más allá de que han tenido alguna convocatoria esporádica, ninguno juega con regularidad y lo más probable es que ninguno de los campeones sub-20 vaya a estar en el Mundial 2026 a nivel mayor. Y en Italia aplica exactamente lo mismo. Si miramos el 11 de Italia y también el banco de suplente, ninguno de esos es normalmente convocado a la selección mayor. Está Cesare Casadei, que fue la figura justamente, pero hoy en día en el Torino no la veo muy clara de que vaya a estar en el próximo Mundial, más allá de que Italia tampoco vaya a estar. Y creo que eso también es un dato. Si los 2 mejores seleccionados a nivel sub-20 no logran meter un solo jugador 2 años después a nivel mayor, está claro que el nivel de los jugadores que están yendo no es tan alto como pensamos. Y creo que la problemática tiene que ver con que el torneo no se ha ayornado. En el fútbol todo se ha ido modificando, todo se ha ido modernizando y se va cambiando también en torno a cómo van avanzando las cosas y cómo va modificándose y cambiando el entorno del fútbol. Y hoy en día la verdad es que cuando un jugador tiene 20, 19 años, en la gran mayoría de los casos, si son buenos futbolistas, ya son jugadores consagrados. Lamine Yamal, está bien, es el ejemplo más extremo de todos, pero Lamine Yamal con 17 años ya era titular indiscutido en Barcelona, campeón de liga, posible Balón de Oro,
campeón de la Eurocopa con España, titular indiscutido con la selección mayor, y tiene 17 años. Y si bien vuelvo a decir, Lamine Yamal es el caso más extremo, hay muchos jugadores de este estilo con 18, 19, que hace rato tienen más de 50, 60, 70 partidos en sus clubes y que ya son convocados a nivel selección mayor. Entonces, el problema para mí es que el torneo sub-20 ha quedado desactualizado. Ya no tiene sentido ir a jugar un torneo, un mundial sub-20, en una categoría en la cual ya son jugadores profesionales y que juegan a nivel mayor. Messi, por ejemplo, que fue campeón a nivel sub-20 y fue figura en Países Bajos 2005 en el mundial que se celebró en ese país, tenía 18 años y todavía no había debutado a nivel selección mayor. No tenía ni 25 partidos en el Barcelona y fue ahí y fue figura con 18 años. Hoy en día es impensado que un jugador del talento de Messi con 18 años no haya jugado con su selección mayor y todavía tenga menos de 20 o 25 partidos en el equipo en el cual se encuentra jugando. Hay que modificar las cosas y entender que los tiempos han cambiado y hoy en día los procesos se han acelerado. Hoy en día con 20, 19 años y medio si quieren, los jugadores ya están consolidados y en muchos casos son grandes figuras. Para mí lo que debería pasar es que debería bajarse las categorías. Tendría que ser un mundial en vez de sub-20, sub-18 y en vez de sub-17, sub-16 o sub-15. Ya no tiene sentido hacer un mundial sub-20 cuando la gran mayoría de los jugadores ya son profesionales y no pueden ir porque en sus clubes no los terminan cediendo. Pero me gustaría leer su opinión en los comentarios respecto al mundial sub-20. ¿Sienten un poco como yo que la verdad ha perdido sentido la idea de jugar un mundial con una categoría juvenil donde se supone que van talentos del futuro y la gran mayoría de los talentos que son buenos al menos ya no son del futuro, sino que son el presente de sus selecciones y sus equipos? Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy. Los veo mañana en otro video.